Buenas tardes, somos Ana Marcu, Paula Llopis y Paz Tormo y os vamos a presentar directores de arte en el cine español. Voy a empezar por Josep Rossell. Josep Rossell es nacido en Lleida en 1950. Es licenciado en diseño industrial y en muy poco tiempo empezó a trabajar en rodajes de películas como ayudante. Josep se considera un hombre reivindicativo y defensor de la dirección artística como expresión fundamental en el cine, ya que para él, en su opinión, se ha visto progresivamente apartada. Vamos a hablar de tres de sus películas más famosas. En este caso han sido tres películas premiadas: El orfanato, La lengua de las mariposas o Juana la loca. En ellas, Josep nos muestra un universo único al que nos permite acceder a través de su forma de trabajo. En su proceso creativo existen varias etapas. Él empieza por el guión, luego construye los decorados y explica que principalmente para buscar esos decorados hace una documentación de la historia y coge como referencia los grabados, fotografías o pinturas de la época o del tema en el que se trate, de la película. Por otra parte, él también hace un trabajo de campo, es decir, hace una investigación sobre el terreno, sobre la realidad. Existen como dos caminos distintos. Uno, el de la documentación sobre iconos de la época, y otro, la documentación de campo. Como en este caso podemos observar, es el exterior de la película del internado. A diferencia de Antxón Gómez, en las que el color es parte esencial del proceso, para Josep empieza pensando en una historia, luego el concepto, más tarde el espacio, la arquitectura, los mobiliarios y volúmenes y por último se piensa el color que va a aparecer en cada película. Así lo podemos observar en la película de Juana la loca, que es mucho más importante los decorados, la arquitectura, un poco el entorno y luego aplica el color. Para Josep, una de las partes más importantes es el entendimiento con el director. Para él tiene que haber una complicidad total y tienen que estar los dos formando la misma película y en el mismo nivel, ya que si no hay complicidad no hay nada. Tiene que haber también una proximidad de pensamiento y que estéis en conexión. En sus trabajos más premiados, como hemos dicho anteriormente, encontramos La lengua de las mariposas. En La lengua de las mariposas podemos destacar que buscó interiores naturales que pudiera transformar y que vivieron muy de cerca los personajes de verdad, de la vida de verdad. Mucha simbología de arte, ya que estaba en el guión, porque también estaba en la novela. El orfanato, en este caso, no tiene guión. Los interiores son en plató y consiguió explicar a través de un objeto cercano o en los gestos que tienes aquí en la mano lo que es un personaje, que para él eso es mucho más atractivo. Con elementos muy característicos, Josep explica el tema de la película sin la necesidad de grandes decorados. Se centra en los personajes y lo que cada uno de ellos transmite y cuenta. Por último, Juana la loca. Para él, Juana la loca fue muy diferente al orfanato porque Juana la loca forma parte de la memoria de España, no tiene nada que ver con el terror psicológico. Por lo tanto, se documentó más porque se estaba metiendo en una parte de la historia que es la que existe, es la que es. Buscaron elementos que les ayudaran a encontrar la forma de plasmar la tesis de que Juana la loca no estaba perturbada, que era una mujer adelantada a su tiempo. A continuación hablaré de Montse Sanz, una de las directoras de arte más importantes de nuestro país. Montse nació en Valladolid y está licenciada en Bellas Artes. Actualmente es ganadora de un premio Goya a la mejor dirección artística en 2021.
Comenzó trabajando con Julio Medem, su actual marido, en 1995 como ayudante de decoración en La Tierra y realizó junto a Saturi Darreta los decorados de Los amantes del Círculo Polar, donde a partir de ahí consiguió bastantes trabajos. Uno de sus trabajos más importantes fue en la película de Lucía y el sexo, donde buscó la inspiración en los colores de la isla de Formentera y del mar, logrando una ambientación realmente mágica, pasional y sensual con una estética fresca e imperfecta. Gracias a este trabajo consiguió mucha fama en el sector y la película fue todo un éxito. También tenemos Caótica Ana, una película que realmente ha sido la más variada que ha hecho como directora, tanto en espacio como en tiempo, es decir, con más cantidad de localizaciones y decorados, ya que se ha realizado y se ha ambientado en distintas épocas y civilizaciones. Por último, tenemos Habitación en Roma, donde tuvo el reto de diseñar el único espacio en el que se desarrolla todo el filme, que es una habitación de hotel donde la historia y la pasión se unen en una noche. Montse cuidó aquí el detalle en cada rincón, cada objeto y cada estancia de la habitación, ya que todo tiene una relevancia narrativa a lo largo de la película. En general, Sanz, como directora de arte, se fija mucho en los propios escenarios de las escenas, lo que simbolizan, sus materiales, la iluminación y cómo los personajes interactúan con ello. Pero además de sus obras de cine, son muy reconocidas sus colaboraciones en el campo de la publicidad, donde ha realizado trabajos para empresas como IKEA, Zara o FNAC, y también ha participado en seminarios y otros proyectos docentes en varios centros de bellas artes y audiovisuales. Además, en el campo del videoclip musical ha trabajado con Enrique Bunbury o Los Enemigos, entre otros. Actualmente, como últimos trabajos que podemos encontrar de la directora, tenemos Kiki, El amor se hace, de 2016 junto a Paco León, Black Beach en 2020 de Esteban Crespo y La hija de 2020 de Manuel Martín, todos como directora de arte. A continuación voy a dar paso a mi compañera Paula, que nos va a comentar un poco sobre Pepe Domínguez del Olmo. Sí, y para finalizar este vídeo queremos hablar de Pepe Domínguez del Olmo, que fue licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y estuvo siempre ligado al Departamento de Arte, firmando hasta la fecha 15 largometrajes en los que ha participado como director. En el 2012 fue nominado a los premios Goya por su trabajo en Grupo 7 y en 2007 obtuvo la mención especial del jurado por la dirección artística por Déjate caer, de Jesús Ramírez Ponce. A continuación, veremos varios ejemplos de cómo aplica su formación artística y experiencia en algunas de sus colaboraciones de películas más relevantes. Casi todos sus referentes vienen del ámbito de la plástica artística, escultura o pintura. Sus primeros pensamientos siempre recaen en Goya para empezar a trabajar. Y trabaja siempre codo con dirección de fotografía, puesto que ellos tienen que transmitir con la luz correcta lo que él quiere crear o quiere transmitir. Por ejemplo, en la ganadora del Goya, La isla mínima, en 2015, su punto de partida fue una serie de fotografías de Atin Aya sobre las maresmas del Guadalquivir, donde él rodó y se inspiró, el cual consiguió reflejar la vida cotidiana en estos espacios extraños, inquietantes, bellos y vacíos, de grandes espacios. Como podemos ver en las imágenes, perfectamente las fotografías de Atin podrían formar parte de la escenografía de la película de La isla mínima, porque refleja perfectamente las marismas, los campos de hierba y la gente y su aspecto cotidiano. A continuación, en Quién mató a Bambi, también podemos ver volúmenes grandes y cambiantes como él trabaja, con muchos espacios que pinta, los vacía, los llena de cosas. Estudian mucho el cine y el arte, pero también estudian mobiliario, botánica, estudian todo tipo de cosas que les puedan interesar. Y cuando se enfrentan a un decorado, pues todo estímulo de este tipo de estudios les es útil, desde un Cristo que tenían colgado en casa de su abuela hasta una silla que puede estar en casa de una tía en la playa. Por eso en estos ambientes que podemos ver en Quién mató a Bambi o en Los aires difíciles, encontramos elementos o espacios que nos son muy familiares.
podemos ver que desde una visión innovadora y estética puede representar estos espacios. En estas imágenes, de la manera de trabajar de este director, podemos ver cómo tiene también referencias de mobiliario intemporal, de mobiliario que ha pasado a la historia en el diseño del interiorismo, ya que podemos encontrar una silla Chippendale en uno de sus bocetos, la cual mezcla líneas sinuosas y rectas, equilibradas, armónicas, con maderas nobles. Y también podemos ver en la otra película una silla Chase de los Ames de 1948, que está considerada uno de los iconos del diseño orgánico del siglo XX. A nivel conceptual o visual, le gusta trabajar profundamente con vestuario y maquillaje, y se coordinan para que el lenguaje y los criterios sean los mismos, que representen lo mismo tanto para expresar sentimientos como a la elección de colores o los espacios en los que él trabaja, o en cualquier elemento que aparezca en pantalla. En estas dos películas, en Kenu y en 3 días, podemos ver tanto los espacios como el vestuario transmiten pues las mismas sensaciones. Es el mismo ambiente entre el vestuario y los espacios en los que ocurren los hechos de la película. Son espacios que transmiten pobreza, sencillez y austeridad. De la misma manera, trabaja como escrucero, en la cual se ve perfectamente la conexión entre el vestuario y el maquillaje y los espacios decadentes que aparecen en la película. Y hasta aquí nuestra aportación